Bienvenidos al canal de Opocoro y hoy vamos a grabar la Ley 19 del 2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 19 del 2013 del 9 de diciembre de acceso a la información pública y buen gobierno se publicó el 10 de diciembre del 2013 en el BOE y entró en vigor de acuerdo a las siguientes reglas. Las disposiciones que eran relativas, por un lado, al buen gobierno, entraron en vigor el 11 de diciembre del 2013, es decir, al día siguiente de la publicación. Y el resto de las disposiciones, ojo con esto, entraron en vigor al año de publicarse en el BOE, es decir, el 10 de diciembre del 2014. Por lo tanto, en un test, si nos dice cuándo se publicó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se publicó en el BOE del 10 de diciembre del 2013. ¿Cuándo entró en vigor? Bueno, pues las disposiciones que hacen referencia al Buen Gobierno, que es el título segundo, entraron en vigor al día siguiente de la publicación, es decir, el 11 de diciembre del 2013. Pero el resto de las disposiciones de la ley entró en vigor al año siguiente, el 10 de diciembre del 2014. Además, a algunas comunidades autónomas se les dio un plazo digamos, de 2 años, creo recordar, para adaptarse a estas disposiciones. La ley consta de 4 títulos, que es el título preliminar y 3 títulos numerados, 40 artículos, 8 disposiciones adicionales y 9 disposiciones finales. El título preliminar, como podéis ver aquí, consta solo de un artículo, que es el objeto de la ley. Luego, el título primero, que habla de transparencia de la actividad pública, se titula Transparencia de la actividad pública, consta de 3 capítulos. El capítulo primero, que es el ámbito subjetivo de aplicación, artículos 2, 3 y 4, el capítulo segundo, la publicidad activa, que va de los artículos 5 al 11, y el capítulo tercero, derecho de acceso a la información pública, que se divide a su vez en 3 secciones, ¿vale? Como podéis ver aquí, que son sección primera, régimen general, de los artículos 12 al 16. Sección segunda, ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de los artículos 17 al 22. Y sección tercera, régimen de impugnaciones, artículos 23 y 24. Posteriormente tenemos el título segundo, que habla del buen gobierno, que es el que decíamos antes, que entró en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE. Entró en vigor el 11 de diciembre del 2013. Y el título segundo, Buen Gobierno, consta de los artículos 25 al 32. Luego tenemos el título tercero, que se llama Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y va de los artículos 33 al 40, ¿vale? Luego, las disposiciones adicionales, que hemos dicho que son 8, como podéis ver, 8 disposiciones adicionales, y, por último, 9 disposiciones finales. Esa es la estructura de la ley. Ahora vamos a empezar a grabarla.
Título preliminar. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Título primero. Transparencia de la actividad pública. Recordamos que el título primero va de los artículos 2 al 24 y consta de 3 capítulos. Capítulo primero, ámbito subjetivo de aplicación, artículos 2, 3 y 4. Capítulo segundo, publicidad activa, artículos del 5 al 11. Y capítulo tercero, que va de los artículos 12 al 24. Recordamos también que el capítulo tercero se dividía en 3 secciones. Sección primera, régimen general, artículos del 12 al 16. Sección segunda, ejercicio del derecho de acceso a la información pública, artículos 17 al 22. Y sección tercera, régimen de impugnaciones, artículos 23 y 24. Por lo tanto, vamos allá. Título primero. Transparencia de la actividad pública. Capítulo primero. Ámbito subjetivo de aplicación. Artículos 2, 3 y 4. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 2.1. Las disposiciones de este título se aplicarán a. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local. B. A las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la seguridad social. C. Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público, que con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. D. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de ellas, incluidas las universidades públicas. E. Las corporaciones de derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. F. La Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. G. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%. H. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. Y las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30
de 1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, en la medida en que por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. Artículo 2.2. A los efectos de lo previsto en este título, se entienden por administraciones públicas los organismos y entidades incluidos en las letras A D del apartado anterior. Artículo 3. Otros sujetos obligados. Las disposiciones del capítulo 2 de este título serán también aplicables a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Y B, a entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Artículo 4. Obligación de suministrar información. Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. Por lo tanto, podemos resumir que, según el artículo 2, lo que viene en el artículo 2, a ese tipo de administraciones se les aplica totalmente, ¿vale? Tanto a la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, las entidades gestoras, organismos autónomos, entidades de derecho público, corporaciones de derecho público, la Casa del Rey, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público, asociaciones constituidas por administraciones, etc. ¿Vale? Y son de aplicación parcial los artículos 3 y 4. Capítulo segundo del título primero. Publicidad activa. Artículos del 5 al 11. Artículo 5. Principios generales. 5.1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1, recordemos, son los sujetos a los que se les aplica de forma total esta ley, ¿vale? Toda la listita que dijimos antes. Pues eso, los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 5.2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. 5.3. Serán de aplicación en su caso los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y especialmente el derivado de la protección de datos de carácter personal regulado en el artículo 15.
A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. Bueno, aquí vamos a decir que el artículo 14 y el artículo 15 lo vamos a ver posteriormente, pero en este apartado 3 del artículo 5, que dice que será de aplicación en su caso los límites, hay unos límites de derecho de acceso a la información que son los previstos en el artículo 14, ¿vale? Que ya adelantamos que el artículo 14 a lo que hace referencia es a los límites al derecho de acceso, ¿de acuerdo? Y el artículo 15 hace referencia a la protección de datos personales, que lo miraremos posteriormente, ¿ok? 5.4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y preferiblemente en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas. 5.5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito, y estará a disposición de todas las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación. 6.1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación, así como a su estructura organizativa. A estos efectos incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. 6.2. Las administraciones públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración en la forma que se determine por cada administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde a las inspecciones generales de los servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas. Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica. Artículo 7. Información de relevancia jurídica. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán a.
las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. B. Los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen, la publicación se realizará en el momento de su aprobación. C. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda, cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes. La publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes, sin que ello suponga necesariamente la apertura de un trámite de audiencia pública. D. Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083 del 2009 de 3 de julio. Y E. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística. 8.1. Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las comunidades autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública como mínimo la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económico-presupuestaria que se indican a continuación. A. Todos los contratos con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. Además, se publicará información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas, pymes, entendidas como tal según anexo 1 del Reglamento UE número 651 del 2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público. La publicación de esta información se realizará semestralmente a partir de un año de la publicación de la norma. Es decir, que la publicación de los contratos menores se realizará, bueno, para ser exactos, se podrá realizar, la publicación de los contratos menores se podrá realizar trimestralmente, mientras que la publicación de la información de contratos adjudicados a microempresas, pequeñas y medianas empresas como pymes, se realizará semestralmente. Ojo,
Contratos menores se podrá realizar trimestralmente. Y la de pymes, pequeñas y medianas empresas, microempresas, se realizará semestralmente a partir de un año de la publicación de la norma. B. La relación de los convenios suscritos, convención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas, igualmente se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. 8c. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. D. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. E. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. F. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas en su caso con ocasión del abandono del cargo. G. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos, así como a las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. H. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflicto de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes e inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. Y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente. 8.2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras A y B del apartado primero de este artículo, cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una administración pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra C en relación a las subvenciones que perciban cuando el órgano concedente sea una administración pública. 8.3. Las administraciones públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad y sobre los que ostente algún derecho real. Bueno, para que nos quede claro, este apartado 2 del artículo 8, los sujetos mencionados en el artículo 3, vamos a irnos al artículo 3 para refrescar y recordar cuáles son esos sujetos, ¿vale? Que recordemos que eran, por un lado, los partidos políticos, como dice aquí en su letra A, aquí vemos el artículo 3,
pues se le aplica también a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas con una cuantía superior a 100.000 euros o al menos el 40% del total de sus ingresos tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que como mínimo alcance la cantidad de 5.000 euros, ¿vale? Entonces nos dice este artículo 8.2 que esos sujetos que acabamos de mencionar deberán de publicar la información a la que se refieren las letras A y B del apartado primero de este artículo, que vamos a refrescarlas y recordar cuáles son, ¿vale? Que son todos los contratos, tienen que publicar todos los contratos, la duración, el importe, la licitación, la adjudicación, el procedimiento utilizado, número de licitadores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y también la B, que es la relación de los convenios suscritos, las partes firmantes, objeto, plazo de duración, obligaciones económicas convenidas, etcétera. ¿Ok? Se refiere a eso. Seguimos. Artículo 9. Control. 9.1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 9.2. El ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento o el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. 9.3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Es decir, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pues será el, digamos, encargado de controlar que la Administración General del Estado pues hace lo que le corresponde, ¿vale? Hace las publicaciones que le corresponde. Y si ve que las administraciones no publican de forma transparente lo que tienen que publicar, pues puede iniciar actuaciones disciplinarias, ¿vale? Y bueno, llegar a adoptar un cese por incumplimiento, pues de esta obligación de publicar todo y que esté todo al acceso público, ¿vale? Artículo 10. Portal de la transparencia. 10.1. La Administración General del Estado desarrollará un portal de la transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso a los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. 10.2. El portal de la transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 10.3. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo. Artículo 11. Principios técnicos. El portal de transparencia contendrá información
publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, que deberán adecuarse a los siguientes principios. Estos son muy importantes, estos principios. Son 3 principios técnicos: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. A. Accesibilidad. Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. B. Interoperabilidad. La información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4 del 2010 del 8 de enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. C. Reutilización. Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37 del 2007 de 16 de noviembre sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. Capítulo 3. Derecho de acceso a la información pública. Bueno, recordamos que el capítulo 3 va de los artículos 12 al 24 y tiene 3 secciones. Sección primera, régimen general. Sección segunda, ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Y sección tercera, régimen de impugnaciones. Por lo tanto, vamos allá. Capítulo 3, derecho de acceso a la información pública. Sección primera, régimen general. Artículos del 12 al 16. Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. Artículo 13. Información pública. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Artículo 14. Límites al derecho de acceso. 14.1. El derecho de acceso podrá ser limitado, cuando acceder a la información suponga un perjuicio para a. Seguridad nacional. b. La defensa. C. Las relaciones exteriores. D. La seguridad pública. E. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. F. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. G. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. H. Los intereses económicos y comerciales. I. La política económica y monetaria. J. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. K. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. L. La protección del medio ambiente. 14.2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 14.3. Las resoluciones que, de conformidad con lo previsto en la sección segunda, se dicten en aplicación de este artículo, serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contribuyeran, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.
Artículo 15. Protección de datos personales. 15.1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. 15.2. Con carácter general y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 15.3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada de interés público. Repito, 15.3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y de los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. En particular, su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios. A. El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16 de 1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. B. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la consideración de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. C. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativos de aquellos. D. La mayor garantía de los derechos de los afectados en su caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad o se refieran a menores de edad. 15.4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 15.5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Artículo 16. Acceso parcial. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite,
salvo que de ello resulte información distorsionada o que carezca de sentido. En ese caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. Sección segunda. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Artículos del 17 al 22. Artículo 17. Solicitud de acceso a la información. 17.1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas. 17.2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de a. La identidad del solicitante. b. La información que solicita. c. Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. d. En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 17.3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud. 17.4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las administraciones públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en que radique la administración en cuestión. Artículo 18. Causas de inadmisión. 18.1. Se inadmitirán a trámite mediante resolución motivada las solicitudes a. Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b. Referidas a información que tengan carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. c. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. d. Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. e. Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley. 18.2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra D del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que a su juicio es competente para conocer de la solicitud. Es decir, en este 18.2, que en caso de que se inadmita la solicitud por concurrir la causa de la letra D, que es aquellas solicitudes que van dirigidas a un órgano, lógicamente en cuyo poder no obra la información, ¿vale? Cuando se desconozca el competente. Entonces, ahí debe el órgano que acuerde que se inadmita a trámite, debe de indicar en la resolución qué órgano a su juicio sí que es competente para que puedan solicitarlo
Artículo 19. Tramitación. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente si lo conociera e informará de esta circunstancia al solicitante. 19.2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como la suspensión del plazo para dictar resolución. 19.3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 19.4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre su acceso. Es decir, de este artículo 19 es muy importante recalcar que si a quien se dirige la solicitud de información pues no la conociera, debe de informar al solicitante de quien considera que es competente para pedirle esa información, ¿vale? Y derivarlo ahí. Después, los plazos. Es muy importante del artículo 19 los dos plazos que nos vienen, que son si cuando una persona solicita una información, pero lo que solicita pues no está, digamos, como detallado, que falta información para saber qué tipo de información, a qué tipo de información quiere acceder, entonces se le da un plazo de 10 días, ¿de acuerdo? Para que en 10 días, bueno, pues identifique bien para concretar a qué información se está refiriendo, qué información quiere, digamos, consultar. Vale, si en esos 10 días la persona, bueno, pues no se explica, no especifica más la, la información a la que quiere acceder, entonces se le entiende por desistido y ya el procedimiento ya digamos se paraliza, ya no hay resolución ni hay nada. ¿Ok? En caso, después hay otro plazo, que es un plazo de 15 días. Y este plazo de 15 días, ¿cuándo se da? Pues cuando la información que se solicita, pues puede, digamos, de alguna manera afectar a derechos o a intereses de terceras personas. Entonces se abre un plazo de 15 días para que esas terceras personas puedan realizar las oportunas alegaciones que consideren, ¿vale? Entonces ahí también, de alguna manera, se suspende el plazo de resolución de esa solicitud de información hasta que es, a lo largo de esos 15 días, esas personas a las que les pueda afectar esa información, pues hagan sus alegaciones, ¿vale? Es muy importante estos dos plazos. Seguimos. Artículo 20. Resolución. Artículo 20. Resolución. 20.1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Otro plazo aquí. Vale, ya tenemos el plazo de 10 días para que la persona, bueno, pues aclare, ¿no? Más información
sobre la información que quiere recibir. Tenemos el plazo de 15 días cuando el acceso a la información pueda, digamos, de alguna manera, perjudicar a terceras personas para que éstas hagan sus alegaciones. Y tenemos el plazo de un mes, que es el plazo máximo para resolver, desde que el órgano competente para resolver recibe la solicitud. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante. 20.2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso. Es decir, que cuando te deniegan el acceso a una información que tú estás solicitando, esa resolución, conforme te deniegan ese acceso, tiene que estar motivada, ¿vale? Decirte las causas por las que te deniegan el acceso. Por lo tanto, serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto se indicará expresamente al interesado que el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2. 20.3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. 20.4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 20.5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. 20.6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Artículo 21. Unidades de información. 21.1. Las administraciones públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de este título, establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna. 21.2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones. A. Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo 2 del título 1 de esta ley. B. Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. G. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. D. Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. E. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. F. Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. G. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obra en poder del órgano. H. Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta ley. 21.3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.
Artículo 22. Formalización del acceso. 22.1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución, deberá otorgarse en cualquier caso en un plazo no superior a 10 días. 22.2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso solo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. 22.3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución no podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. Repito, 22.3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 22.4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8 de 1989 de 13 de abril de tasas y precios públicos, o en su caso conforme a la normativa autonómico local que resulte aplicable. Sección tercera. Régimen de impugnaciones. Artículos 23 y 24. Artículo 23. Recursos. 23.1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30 de 1992 del 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. 23.2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1f, solo cabrá la interposición de recurso contencioso administrativo. Y recordamos que los del 2.1f es la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Es decir, que contra las resoluciones dictadas por los órganos que acabamos de mencionar, solo cabrá interponer recurso contencioso administrativo. Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 24.1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa. 24.2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 24.3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30 de 1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros, se otorgará
previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. 24.4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. Repito, 24.4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. 24.5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente una vez se hayan notificado a los interesados. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo. 24.6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las comunidades autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta ley.